Hola a todos, ¿cómo andan? Bienvenidos a nuestro segundo video de strings. En este video vamos a complementar lo que vimos en el primer video para entender algunas cositas en el manejo de la cadena de caracteres. Para eso voy a declarar una palabra en una variable que se llame texto, que la voy a llamar hola mundo. Y vamos a empezar a conocer el tema del slicing, es decir, y de la indexación también, ¿no? Es decir, slicing e indexación. Es decir, cómo acceder a cada una de las letras de nuestro texto, es decir, de nuestra cadena de caracteres. Por ejemplo, si yo pongo texto de 0, fíjense entre corchetes, lo que vamos a estar haciendo es acceder a la letra H. ¿Por qué? Porque cada una de estas letras, de estos caracteres, tienen asociado un número de posición. El primero es el 0, el segundo el 1, 2, 3, el espacio 4, M5, U6, N7 y así hasta el final. Entonces, si yo muestro texto de 0, voy a estar visualizando únicamente la primera letra, que en este caso es la letra H. Vamos a esperar que compile. Recuerden que la primera vez siempre tarda un poco. Y ahí vemos la letra H. Perfecto. Vamos, por ejemplo, a poner print texto de 6. Es decir, ¿qué tendríamos que ver acá? 0, 1, 2, 3, espacio 4, M5, U6. Vamos a ver si eso efectivamente es así. Y ahí vemos la U. Entonces, fíjense cómo podemos buscar un carácter en nuestra cadena de caracteres, es decir, en nuestro string. Ahora, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, pongo print la posición 22 de nuestro texto? ¿Esto tiene posición 22? Bueno, claramente no. Esto no tiene posición 22. Así que si yo corro esto, nos va a tirar un error. ¿Y qué nos dice? Un error obvio, que seguramente ya todos estaban esperando, que es un error de índice, ¿sí? Es decir, que nos dice que estamos fuera de rango. Y obvio, porque nuestro string no tiene 22 posiciones en este caso. Así que vamos a borrar esta línea de código que nos dio error. Volvemos a ejecutar. Y ahí tenemos lo mismo que teníamos antes. Así como ponemos índices positivos, también podríamos poner índices negativos. Es decir, contar al revés. ¿Y cómo hacemos esto? Bueno, muy fácil. La última posición, es decir, la última letra de nuestro string es el -1. La anterior el -2. Y así sucesivamente. Es decir, la O sería el -1, la D el -2, la L el -3 y así. Así que vamos a poner, por ejemplo, quiero visualizar texto de -1. Si yo hago eso, efectivamente vemos la O. Si ahora queremos ver texto de -2, ¿qué vamos a ver? La D. Y así podríamos armar, por ejemplo, nuestro string al revés. A veces es cómodo empezar a trabajar de atrás para adelante, aunque es cierto que cuando uno arranca a programar, arranca, digamos, de la manera más intuitiva y más cómoda, que es ir de, digamos, de adelante para atrás, ¿sí? Es decir, desde el principio hasta el final. Es lo más práctico. Pero empezamos a recomendarles que cada tanto usen la sintaxis con números negativos. Así como accedemos a una letra en particular de nuestro string, podemos acceder a un pedazo de nuestro string. Entonces, a esta técnica de acceder a un trozo de nuestro string se lo conoce como slicing. Y esto tiene el nombre de indexación, es decir, acceder a un índice determinado. La técnica de slicing, ¿qué nos dice? Vamos a poner otro texto que se llame lenguaje. Inclusive, miren, vamos a cambiarle el nombre a la variable, así no usamos siempre texto. La vamos a llamar palabra. Y ahora vamos a ver por pantalla desde la primera letra, que es la L, hasta la letra número 2. Es decir, hasta la posición 2. La L es la 1, la L es la 0, la E es la 1, la N es el 2 y la G sería el 3. Así que para aplicar slicing, lo que tenemos que hacer es indicar primero desde qué posición queremos empezar, que en este caso es la posición 0. Y hasta dónde queremos llegar, pero sin incluirlo. Es decir, hasta la posición que queremos llegar más 1. Como nosotros queremos llegar hasta la posición 2, escribimos 3. Y fíjense que en este caso nos dice len.
L es el 0, E es el 1, N es el 2 y el G, que era el 3, fíjense, no lo muestra. Por lo tanto, el primer índice es inclusivo y el segundo índice no lo es. Perfecto. Vamos ahora, por ejemplo, a escribir esto de otra manera. Si nosotros queremos empezar desde el principio, no necesitamos aclarar que arranque desde 0. Directamente dejamos vacío del lado izquierdo y le decimos que vaya hasta 3. Y fíjense que tenemos el mismo resultado. Podríamos también, por ejemplo, hacerlo desde la letra 2 hasta el final, ¿sí? Fíjense que para indicar hasta el final, lo que hacemos es dejarlo vacío. Así como acá dejamos vacío para empezar, ahora lo dejamos vacío a la derecha para terminar. Entonces va a ir desde la 2, 0, 1, 2, desde la N, hacia el final. Entonces vamos a ver esta palabra, enguaje, ¿sí? Bien. ¿Podríamos cortar en el medio? Sí, sin ningún problema. Por ejemplo, podríamos decir palabra desde la 2, supongamos, hasta la 6. Entonces, si esto lo corremos, fíjense que recortamos una parte de la palabra sin ningún inconveniente. Si simplemente queremos ver toda la palabra, una forma sería poner palabra, como ya sabemos trabajar, y la otra es hacerlo con los dos puntos. ¿Sí? Fíjense que va desde el principio hasta el final, sin ningún inconveniente. Lo corremos y ahí vemos la palabra del lenguaje. Tiene una sutileza el tema de hacerlo así, porque esto en realidad, y lo vamos a ver en temas posteriores, si esto nosotros lo guardamos en una variable, genera una copia del string y nos permite no trabajar sobre el original en el caso que no queramos perderlo, no queramos modificarlo, etc. Entonces, es más por eso que se explica esto que por ahí para una visualización en pantalla, que directamente lo que pueden hacer, si quieren ver toda la palabra, es escribir, digamos, la variable, ¿sí? Sin ningún problema. Para aplicar slicing también lo podemos hacer con índices negativos. Vamos a suponer, por ejemplo, queremos ver a texto desde -5 hasta -1. ¿Qué significa esto? Bueno, -1 sería la E, ¿no? Porque es la última posición. J -2, A sería -3, la U sería -4 y la G sería -5. ¿Está bien? Pero fíjense que arranca de -5, es decir, que va a arrancar desde la G y va a finalizar en -1 sin incluirlo, es decir, que va a terminar ¿en dónde? En -2. Vamos a ver si eso es verdad. Lo corremos y fíjense, perdón, no era texto, ¿no? Yo puse texto, pero en realidad era palabra, que era con la que estamos trabajando ahora. Perdón, ahí está. ¿Sí? Fíjense que ahí lo tenemos. No incluyó al -1. Efectivamente se cumple también si lo escribimos al revés. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, decimos, bueno, quiero ver a mi palabra desde el principio hasta el 99? ¿Se acuerdan que cuando nosotros quisimos visualizar con indexación una letra o un carácter que estaba por fuera de la máxima longitud del string, nos tiraba error? Bueno, acá fíjense que yo quiero ver desde el principio hasta el índice 99. ¿Esto tiene 99 índices? No, ni de casualidad. Pero a diferencia de aplicar indexación, cuando aplicamos slicing, fíjense que esto no nos tira error. Lo que hace es ir hasta el máximo carácter que pueda. En este caso, va desde el principio hasta el máximo carácter que puede, que es la E. Es decir, no nos tira error aunque nosotros pongamos que queremos ver hasta un índice que no existe. Esa es una diferencia muy sutil y muy importante entre la indexación y la técnica de slicing. Si ahora, por ejemplo, queremos ver desde la posición 4 hasta la posición 2, ¿se puede hacer esto? Y no, porque queremos que arranque desde 4 y termine en 2. Sería como medio complicado, ¿no? Si esto lo corremos, fíjense que no nos muestra nada. Y claro, no nos tira error, pero no nos muestra nada porque no puede mostrar algo que arranque en un índice más grande que el índice que nosotros queremos terminar. Entonces, si eso sucede, no se puede hacer. Y si los índices son iguales, veamos qué sucede. Por ejemplo, arranca en el 2, termina en el 2. Fíjense que tampoco muestra nada. ¿Sí? Muy bien. Por último vamos a ver algunas propiedades de los strings. Y la primera de ellas es la longitud. Algo estuvimos hablando. ¿Cómo sabemos la longitud de un string?
Para saber la longitud de un string, es decir, la cantidad de caracteres que tiene, vamos a suponer acá un texto igual a auto, una palabra muy sencilla, lo que podemos usar es un len, es decir, la función len, fíjense que se pone en color, y nos dice cuánto va a ser la longitud de nuestro texto. Si nosotros lo corremos, nos dice que es de 4, es decir, que tiene 4 caracteres. ¿Y de qué tipo es la longitud? Siempre, siempre, siempre es un entero. Es decir, miren, si yo hago un type de la longitud del texto, ¿sí? Tengo una función dentro de otra, nos dice que es un entero. Es decir, la longitud, la función len, nos devuelve la cantidad de caracteres que tiene nuestro string o nuestra cadena de caracteres, pero siempre este número es un entero. Es decir, o tiene 10 caracteres, 20, 30, 50, 1.000.000, pero siempre es un número entero. Y aquí creo que viene una de las cosas más importantes de los strings, ¿sí? Y lo voy a recalcar. Los strings son inmutables. ¿Y qué significa que son inmutables? Ustedes se podrán preguntar, bueno, si yo puedo acceder a cada una de las letras, ¿por qué no las podría cambiar? Sí, bueno, veamos. Por ejemplo, texto es igual a lenguaje. Y supongamos que queremos cambiar la L por una P. Entonces uno podría decir, bueno, yo ahora lo que quiero hacer es que la primera letra de nuestro string sea una P. Uno podría pensar que esto es válido. Veamos. Un print texto. Lo corremos y nos tira un error. ¿Por qué? Porque nos dice que los strings no soportan asignación por ítem. En pocas palabras, son inmutables. Nosotros no lo podemos cambiar por la técnica de indexación. Vamos a ver que otros tipos de variables, como las listas o los diccionarios, tienen la posibilidad de aplicar la técnica de indexación para cambiar cada uno de sus elementos. Pero en el caso de los strings, esto no se puede hacer. Pero sí lo podemos hacer de otra manera, aplicando un poquito el ingenio. Veamos. Lo que podríamos hacer acá es decir, bueno, yo sé que mi texto es lenguaje, ¿no? Habíamos dicho esto. Perdón, ahí está. Pero ahora lo que podemos decir es que el texto es igual a la letra P más el pedacito del string que queremos cambiar. ¿Sí? Mejor dicho, que queremos mantener. Que en este caso que sería texto desde 1 hasta el final. Fíjense que lo que estoy haciendo es recortar el string y le estoy sumando, es decir, le estoy concatenando a través del operador suma la letra P. Y ahora sí, si yo muestro texto, fíjense cómo cambió. Ya ahora es lenguaje. Muy bien, esto fue todo por este video. Esperemos que les haya gustado, que se hayan divertido y nos encontramos en el siguiente.